Buen día, República Oriental del Uruguay. Espero que te encuentres bien, que tengas la energía suficiente como para atender a este programa, para atender a tu urgencia histórica. Yo creo que ya sabes que estás a punto de perder protagonismo histórico, que vas atravesando un proceso de enfermedad. En ese proceso histórico de enfermedad se ha dado una estrategia populista revolucionaria, que es una, digamos, nueva modalidad de imponer ideas totalitarias a los pueblos, tanto sean de izquierda como de derecha. Pero en nuestro continente, concretamente en América Latina, están predominando las estrategias populistas revolucionarias de izquierda y más concretamente con un perfil ideológico muy definido, porque es el perfil ideológico que se pugnó o se buscó reeditar de todas maneras a través de ciertos personajes enquistados en un poder político muy importante. Uno de ellos, Fidel Castro, nada más y nada menos, y la familia Castro, esa Cuba comunista que veía caer a la Unión Soviética, que era prácticamente su madre patria ideológica, con la cual negociaron un montón de ventajas que le permitieron sustentabilidad al régimen político, no al modelo político en beneficio de su pueblo, como un derrame de virtudes y de beneficios, no. Su pueblo sometido a la miseria, a la falta de libertad y a la miseria que en términos comparativos vieron nuevas generaciones de cubanos que pudieron salir al mundo y una vez que se abrieron las puertas de Internet, bueno, empezaron a ver que había un mundo que por contrastes, por efectos comparativos, les demostraba que estaban sumidos en una gran miseria. Miseria material, económica, pero también una vida miserable, moralmente, éticamente, a nivel personal, cultural, inclusive, por más que se nos haya pregonado un gran desarrollo cultural y de las carreras universitarias como uno de los logros de la de Cuba, perdón, cuando en verdad no hay grandes logros. A la prueba está que desde Cuba no ha surgido ninguna gran innovación tecnológica, científica, no hay una colonia o comunidad de científicos que destaquen. Están todos, digamos que, encerrados en esa cápsula del pensamiento marxista-leninista impuesto por el régimen de modo totalitario, ultimando por décadas la posibilidad real de ser un pueblo libre. Ese Fidel Castro que representa todo eso, que gastó mucho dinero después en campañas militares con esas brigadas militares hacia el África, supuestamente para liberar países como Angola, Ruanda, Luanda, etcétera, Mozambique. Lucharon también para liberar, decían ellos, del apartheid a Sudáfrica, que participó muchísima gente y familia uruguaya integrada al Partido Comunista del Uruguay en esas brigadas comunistas. Todo eso que fue romantizado, la Casa de las Américas, una intelectualidad de clase media alta y de oligarquías nacionales que se afiliaron a esa ideología totalitaria en todos nuestros países. En Uruguay pegó muy fuerte en núcleos familiares con nombre y apellidos, apellidos importantes que no voy a dar, de familias que se vincularon al Partido Comunista, se afiliaron y son cuadros militantes del Partido Comunista a través de las décadas. Todo eso redundó en un acuerdo entre Ignacio Lula da Silva y Fidel Castro cuando se veía caer a la Unión Soviética, que caía por implosión, es así. Es decir, de adentro todo se va pudriendo tanto, 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 que hace una implosión. No explota, no es de afuera que hacen explotar algo, es de adentro algo se va rompiendo tanto, se va embromando tanto, que al final, como en un edificio mal construido, viste los pesos de las paredes, la debilidad, las grietas, las humedades,
la pérdida de masa de material, van generando un campo de tensión por ley de gravedad que hace que implosione ese edificio, que se caiga, que se parta, que se rompa. Bueno, eso pasa siempre con los regímenes totalitarios comunistas, marxistas-leninistas. Los regímenes totalitarios terminan implosionando, se rompen, se caen, se pulverizan. Pero claro, cuando llegan a ese extremo, mataron, pulverizaron, robaron, destrozaron a mucha gente. El precio es muy caro. Fíjense que ya Cuba tiene 65 años de régimen totalitario, si no hago mal la cuenta. Comenzó en el 59, yo nací en el 63, estoy rumbo a los 61 años, creo que no hago mal la cuenta. Venezuela, que asume ese régimen, que lo va a clonar, a replicar a través de todo un plan organizado desde Cuba, desde también el movimiento de Frankfurt, liderado en esa, digamos, encomienda, en esa tarea estratégica para reinstalar el modelo marxista-leninista en América Latina por un doctor alemán en filosofía de cuño marxista-leninista, miembro integrante del Partido Comunista Alemán, Heinz Dietrich, quien vive en Nueva York, fue rentado, fuertemente pagado por el régimen cubano para formar militares venezolanos que emprendieran la revolución llamada bolivariana, como una especie de grifa, una especie de, digamos, marca que le diera un cierto sesgo de nacionalidad, de perfil propio, y que le diera además ese perfil de propuesta política hacia el pueblo, hacia la nación, y no una propuesta endogámica ideológica desde un partido comunista de vanguardia, que eso fue lo que más discutieron Hugo Chávez Frías con los dirigentes clasicistas del Partido Comunista Venezolano, que hoy también le hace la guerra, pero más por rencillas personales, por cuestiones de egos e intereses políticos, que por un verdadero interés del Partido Comunista Venezolano en que Venezuela se convierta en una gran democracia, sino porque perdió el poder político en la gran oportunidad histórica de liderar una revolución comunista, como si la instaló Hugo Chávez Frías con el Partido Socialista Venezolano Unido o Unido Venezolano. Creo que es el PSV, Partido Socialista Unido Venezolano. Y todo el movimiento creado, que fue el movimiento bolivariano revolucionario, que llevó adelante, una coalición estilo Frente Amplio, que llevó adelante esa propuesta comunista instalada desde Cuba y también desde esa gran central comunista del Partido de los Trabajadores liderada por Ignacio Lula da Silva, creándose el Foro de San Pablo en 1990. 1991 trasladan su sede oficial a la Ciudad de México y ahí formulan su primer acta doctrinaria, que cuando la lees es prácticamente leer el manifiesto comunista de Marx y algunos escritos de Engels adaptados a la realidad latinoamericana, con también escritos y formulaciones del Che Guevara y de otros teóricos cubanos. Ese es el modelo que está representando hoy Nicolás Maduro y al cual celebra, aplaude, alaba el Frente Amplio y el PCNT, porque están vinculados a ese proceso internacionalista continental que es el régimen totalitario postulado a través del socialismo del siglo XXI, cuyo documento nace en el año 2005, después de un foro, el Foro Social Económico, que se realizó en Brasil, en Porto Alegre creo que fue. Desde ese foro se instala definitivamente toda la doctrina marxista-leninista que ya estaba instalada en la Constitución Revolucionaria Bolivariana de 1999, pero se lo instala tomando ejemplo de esa Constitución Bolivariana venezolana, tomándola como ejemplo, formulan un documento doctrinario aún mucho más definitorio en sus contenidos y en sus estrategias políticas, que son dos cosas distintas. Contenidos políticos, es decir, qué tipo de estados nos van a crear, qué tipo de sociedades van a crear, con qué premisas, con qué paradigmas. Centralización de las riquezas, nacionalización de la producción, nacionalización de la banca, centralización de los recursos económicos en el poder ejecutivo, centralización del poder político en el poder ejecutivo,
con una economía de planes o de diseños a través de planes presupuestales y diseños de modelos de producción quinquenales, como se hizo en la Unión Soviética. También postulan, por supuesto, la gran integración social a través de la apropiación colectiva, como dice Carolina Cose, es decir, formulan no solo las expropiaciones, sino la confiscación de propiedad privada. Se termina el régimen de propiedad privada, hablan de un ser social, de una democracia participativa, integrada y popular, a través de ese modelo cubano de las asambleas o el modelo venezolano de los congresos populares, que son una especie de red y red de militantes políticos aceptados por el poder político central, que es el poder ejecutivo, quien va a determinar a través de decretos o de leyes orgánicas quiénes son los interlocutores válidos para que puedan recibir las propuestas que unilateralmente el Poder Ejecutivo extiende a esos congresos populares revolucionarios para llevar a cabo las políticas de Estado, las políticas a nivel económico, financiero, productivo, de derechos, derechos sociales, etcétera. Pero se termina todo el modelo republicano, democrático de nuestra Constitución, por ejemplo, si el Frente Amplio gana esta vez las elecciones, porque van a ir paulatinamente por ese camino, tomando en cuenta ya el gran capital institucional que lograron, porque ya tenemos un golpe de Estado técnico muy fuerte, un golpe de Estado técnico contra el Poder Judicial, es una de las primeras herramientas que utiliza el populismo revolucionario como estrategia en América Latina. Debilitamiento de las instituciones, por un lado, debilita los poderes del Estado, les quita independencia, pero fundamentalmente procuran quitarle independencia, eliminar la independencia del Poder Judicial. Eso que ya logró el Frente Amplio definitivamente a partir del año 2017, con la aprobación del nuevo Código del Proceso Penal, derogando el código anterior, que era un código ajustado a la Constitución, ajustado a la ley, al debido proceso, a un proceso de garantías, también con la creación de la Fiscalía General de la Nación, con el modelo de las instrucciones como un estatuto interno que forma fiscales para negociar, para ir a esa hábil negociación de los juicios abreviados, es decir, admitiendo la confesión del delito de parte del acusado por el fiscal, cuando nuestra Constitución dice que están abolidas las confesiones de hecho propio en una causa penal, judicial, dado que somos concebidos todos por nuestra Constitución como presuntos inocentes hasta que un juez en el debido proceso, con todas las garantías judiciales, logre demostrar lo contrario. Presuntio indubio pro reo, una presunción relativa de inocencia porque somos concebidos todos seres libres. Tenemos un derecho inviolable, de acuerdo al artículo 7, que es la libertad. Se nos considera libres hasta que se demuestre lo contrario en juicio. Cuando ves todo esto te das cuenta de la maravilla científica que es un Estado de Derecho, una democracia representativa. ¿Por qué democracia representativa? Porque tenemos legisladores, diputados, senadores, un presidente, vicepresidente, que nos representan en nuestra elección, en nuestro acto electoral. Nuestro voto es una decisión política, es un acto de decisión política, pero una vez que decidimos quiénes van a ser nuestros representantes en esta maquinaria del Estado, creada sabiamente, de modo científico, por nuestro constituyente, de acuerdo a lo que la Constitución va diciendo. Yo acá no estoy inventando nada, te estoy repitiendo lo que la Constitución nos dice respecto a nuestro país, lo que la Constitución formula como país, como Estado de Derecho. Esos representantes son representantes de nosotros siempre y cuando representen a la Constitución en cada una de las actividades que tienen que desarrollar. Son representantes de todos nosotros si están representando la voluntad del constituyente que está consignada, estampada en ese documento fundamental, principal, trascendente históricamente, como lo es la Constitución de la República. Bueno, todo esto es lo que quiere echar por tierra el Frente Amplio porque procura otro modelo político, un modelo político totalitario, marxista-leninista, y procuran otra constitución que nos dé otro orden jurídico.
Y ahí van a consubstanciar al Estado y sus instituciones con la ideología que sustentan como fundamento de poder político. Y eso es lo que ya ha logrado en gran medida el Frente Amplio, capitalizando institucionalidad de poder, las que te acabo de decir, es decir, un poder judicial ya limitado en su independencia, ya desplazado en sus funciones y poderes naturales otorgados por la Constitución de la República, un poder ejecutivo fortalecido por una Fiscalía General de la Nación que concentra todos los poderes vinculados a la administración de justicia penal, a la cual le agregan una justicia de género que tiene naturaleza penal, porque al crear nuevos derechos de género, ese disparate de crear derechos por condición de género, siquiera por condición de sexo, que tampoco hay derechos, no existen derechos de la mujer por el hecho de ser mujer, o derechos del hombre por el hecho de ser hombre, o derechos de negro, de blanco, de mestizo por el hecho de ser de una raza o una etnia determinada. No, si no, seguiríamos con derecho de los judíos, derechos de los árabes, derechos de los evangélicos, derechos de los católicos, una cosa así. No hay derechos colectivos, los derechos son personales. Los derechos son en tanto nosotros como personas, todos iguales, porque para la naturaleza somos todos iguales, somos todos personas, somos todos seres humanos. Y el derecho reconoce eso tan básico, tan elemental, de que todos somos iguales, por lo tanto crea un universo jurídico que está en consonancia, en afinidad con el universo físico natural, con el reino de las leyes naturales. Entonces ese reino de las leyes naturales le inspira al derecho crear un reino de leyes sociales, humanas, las reglas del juego. Todo eso hace a una democracia representativa con un modelo racional que limita los poderes del Estado, que se pueden controlar entre sí, que nos brindan garantías en un juicio penal o en cualquier juicio de otra materia, juicios de garantías, legítima defensa en juicio, que somos todos considerados iguales ante la ley, seguridad jurídica. Todo eso va a tirar por tierra el Frente Amplio definitivamente, si bien ya tiró bastante por tierra, pero quiere ir a mucho más. Y te voy a mostrar una de las propuestas que están desarrollando, que es formular un nuevo delito, que sería el negacionismo del terrorismo de Estado. Esto está formulando insistentemente el Frente Amplio a través de una de sus, digamos, representantes, o si vos querés, la voz cantante de esta propuesta política del Frente Amplio, que es negar el terrorismo de Estado en Uruguay. Estará prohibido, se considerará delito de negacionismo o de terrorismo de Estado, un invento así, y esto viene muy armado, ¿no? Muy ordenado. Voy a intentar explicarte esto. Tenemos por un lado una ley promulgada en el año 2009 que nos dice a todos nosotros, como ciudadanos uruguayos y al mundo, que el Estado uruguayo reconoce por esa ley, 2009, presidencia Tabaré Vázquez, primer presidencia del Frente Amplio, ya comienzo, inicio de un tránsito de ese populismo revolucionario que va a desbaratar al Estado de Derecho, bueno, ahí empieza un gran desajuste, porque esa ley plantea que en Uruguay hubo terrorismo de Estado, que Uruguay en su historia como nación independiente, como nación democrática, soberana, tuvo un periodo en el que hubo terrorismo de Estado entre los años 1968 a 1985. El terrorismo de Estado está tipificado por el Estatuto de Roma, que entró en vigor en el año 2002. El estatuto fue formado en el año 1998, pero entra en vigor recién en el 2002. Pero a su vez el Estatuto de Roma dice que todas las tipificaciones penales que esa institución internacional de justicia, inspirada en los juicios de Nuremberg y en aquella tipificación del genial Benjamin Ferenc del delito de genocidio, bueno, entrará en vigor en el 2002 recién porque lograron tipificar todo el nuevo orden jurídico penal, todas las nuevas tipificaciones de ese elenco de delitos que son considerados delitos de tan alta gravedad contra la humanidad que ameritan o tienen el mérito de tener
una justicia supranacional, internacional, siempre y cuando los países suscriban a esa Corte Internacional Penal, y esa Corte Internacional Penal tendrá jurisdicción en dos aspectos fundamentales, o sí, en dos aspectos, digamos, del derecho. Uno que es el temporal y otro que es el espacial. Se le llaman aspectos jurisdiccionales en el derecho. Jurisdicción quiere decir el ámbito en el cual una autoridad tiene poder vinculante o de decisión jurídica, el ámbito en el cual las normas creadas, legisladas, son de aplicación, tienen valor jurídico. En lo temporal dice una cosa, el Estatuto de Roma, y en lo espacial dice otra, en lo físico. En lo espacial, ¿qué dice? Dice el Estatuto de Roma que solo tendrá jurisdicción, asumirá que tiene jurisdicción, es decir, que el propio tribunal, que la propia Corte Penal Internacional puede aplicar los delitos tipificados por el Estatuto de Roma cuando ese Estado sea un Estado fallido, cuando ese Estado no esté cumpliendo con las razones de ser de un Estado de derecho, cuando ese Estado no responda a los principios constitucionales concebidos como un Estado de derecho, cuyo modelo es democracia representativa y republicana, separación de poderes, régimen libre de elecciones, un régimen libre de elecciones a través del sistema del voto universal y secreto, régimen de proporcionalidad en esas elecciones, es decir, un régimen de mayorías y de minorías, contemplación de los derechos humanos, la contemplación de ese Estado fundamentalmente de todos los derechos consagrados, individuales, personales, que deben estar en una Carta Magna, en una Carta Constitucional como la nuestra, cuando ese Estado no tiene justicia, cuando el Poder Judicial no funciona, cuando el Poder Judicial fue derribado, limitado en sus poderes, a través de pronto de leyes que desconocen los preceptos constitucionales que son los que legítimamente le otorgan poder y funcionamiento a cada uno de nuestros poderes. No hay ninguna ley, ningún decreto que pueda contradecir a la Constitución respecto a los poderes y a las limitaciones que tiene nuestro poder judicial, nuestro poder legislativo y nuestro poder ejecutivo. Por eso tenemos una Carta Constitucional. Establece toda la maquinaria, la estructura, por un lado la arquitectura y por otro lado la ingeniería que alimenta, que hace a esa estructura, y por eso tenemos una ley suprema que hace a eso que es el Estado de Derecho. Porque la Constitución tiene precisamente esa estructura, esa arquitectura y esa ingeniería diseñadas, creadas. La Constitución es el gran ordenador que está inspirando, es el gran motor, el motor de todas las cosas en nuestro Estado de Derecho, es decir, en cada una de las leyes, en cada uno de los poderes de funcionamiento del Estado, en cada una de las instituciones, en toda la administración del Estado. Es el motor de todas las cosas, como diría Aristóteles. Es la fuente de legitimación por excelencia, es la fuente de valor jurídico de cada una de las normas y de los actos administrativos. Entonces dice el Estatuto de Roma, si acaso eso es violado, si acaso hay un régimen legal paralelo a todo eso, y si ese régimen llega al extremo de que hay un poder judicial que ya no funciona de acuerdo a ese ordenador del Estado de Derecho, quiere decir que no se respeta, se violó la autoridad principal y fundamental de nuestro Estado de Derecho como lo es la Constitución. Por lo tanto, ahí ocurrió ¿qué? Exacto, Maxi. Qué bien, Maxi, estás atento últimamente, ¿eh? Te veo, te lo digo, sí, has avanzado. Queda feo que diga eso, porque quiere decir que estoy implicando que antes eras más ignorante y ahora sabes un poco más. Y bueno, pero nos pasa a todos eso. Yo era recontra ignorante y tuve que estudiar mucho, ¿viste? Está tan embromado este país que tuve que meterle y meterle y meterle. Tragué saliva, metí, estudié, me pongo a leer y estudio, estudio. Sí, ya sé que tenía la formación profesional para todo esto y que vengo desde hace muchísimos años estudiando mucho, pero mirá que te puedo asegurar que en estos últimos 4 o 5 años tuve que estudiar muchísimo más, ¿eh? Porque cuando entré a ver lo que está pasando en el país me di cuenta que desbarataron, desconfiguraron todo a nuestro Estado de Derecho y a pleno silencio ante
la ignorancia y la inocencia de nuestro pueblo, que no tiene por qué saber todo esto.